Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes que en este momento nos escuchan en este panel que hemos llamado el rol de las ciencias del mar, pues alrededor de esta crisis y los retos que tenemos. Les damos la bienvenida. En este momento nos están acompañando varios panelistas que hemos estado pues nombrando a lo largo de nuestras redes sociales. La bienvenida es en nombre del CEMARIN, es el Centro de Excelencia en Ciencias del Mar, integrado por 6 universidades, 5 colombianas: Universidad Nacional, Universidad de Antioquia, Universidad de los Andes, Universidad Tadeo y Universidad del Valle, y la Universidad Alemana de Gießen. El CEMARIN, pues, líder de las ciencias del mar un poquito en Colombia, y con todos sus integrantes, pues, ha decidido armar este panel. Entonces, para no extendernos demasiado, quiero, pues, presentar rápidamente a los panelistas que nos acompañan hoy. Nos acompaña Juan Armando Sánchez, biólogo marino, que nos ha estado acompañando en la misión de Sabios en Colombia. También nos acompaña Jorge Iván Chica, que no tiene cámara en este momento, pero es tecnólogo pesquero y ha sido líder de una ONG ambiental que trabaja con temas de pesca y acuicultura en Vallasolano. Igualmente nos acompaña Ana Mercedes Villegas, que es ingeniera civil, magíster en recursos hidráulicos, ha trabajado en el sector empresarial en ISA, EPM y Argos, y recientemente es la directora ejecutiva de la Fundación Argos. También nos acompaña Jorge Higinio Maldonado, doctor en economía de la Universidad de los Andes, profesor en la Universidad de los Andes, que nos va a hablar sobre recursos naturales pesqueros. Nos acompaña igualmente el profesor Germán Márquez, jubilado de la Universidad Nacional, uno de los pioneros en temas de gestión costera, en política pública, y un abanderado pues, del tema de las islas, y nos va a hablar un poquito del tema de las islas, también cómo es el reto de estas islas sin turismo. Y nos acompaña Paula Zapata, doctora en biología, profesora de la Universidad Pontificia Bolivariana, y doctora en planificación marina, espacial marina, quien también nos estará acompañando, y a quien hoy pues también le deseamos que siga poco a poco en su recuperación, porque ha sido pues víctima del tema del COVID, pero afortunadamente también nos puede hablar desde su experiencia en ese tema. Y Lisette Kwan, profesora de la Universidad CES, que también es bióloga y nos va a hablar un poquito del rol, un poquito de los arrecifes y los ecosistemas. Bueno, ya los he presentado a todos, y como para ser dinámicos y ir al grano, quisiera pues muy brevemente decirles pues unos tips técnicos, es decir, que las preguntas las pueden estar mandando por el chat, y pues las estaremos recibiendo, y al final se le harán a los ponentes. Cada uno de los panelistas tiene 5 minutos, esto tiene una dinámica relativamente rápida, y pues en la barra de herramientas encontrarán esa sección de preguntas para estarlas haciendo. ¿Listo? Muchas gracias a todos por acompañarnos, y sin más preámbulos quiero leer un pequeño texto muy pertinente para abrir el panel, ¿cierto? Mi nombre es Andrés Osorio, no me he presentado, soy el director del CEMARIN, y quiero arrancar con un texto que escribió Octavio Paz en su discurso para recibir el Premio Nobel de Literatura, que se llama Defender la naturaleza es defender a los hombres. Y además muy pertinente, arranca diciendo así: Majestades, señoras y señores, seré breve, sin embargo, como el tiempo es elástico, ustedes tendrán que oírme durante 180 largos segundos. Vivimos no solo en el fin de un siglo, sino de un periodo histórico que nacerá del derrumbe de las ideologías. Amanece una era de concordia universal y de libertad para todos, o regresarán las idólatras tribales y los fanatismos religiosos con su cauda de discordia y tiranía. Las poderosas democracias que han conquistado la abundancia en la libertad serán menos egoístas y más comprensivas con las naciones desposeídas. Aprenderán estas a desconfiar de los doctrinarios violentos que las han llevado al fracaso. En esa parte del mundo que es la mía, América Latina y especialmente México, mi patria, alcanzaremos al fin la verdadera modernidad, que no es únicamente democracia política, de prosperidad económica y justicia social, sino reconciliación con nuestra tradición y con nosotros mismos. Es la pregunta que se hace Octavio Paz, y dice: imposible saber. El pasado reciente nos enseña que nadie tiene las llaves de la historia.
El siglo se cierra con muchas interrogaciones. Algo sabemos, sin embargo, la vida en nuestro planeta corre graves riesgos. Nuestro irreflexivo culto al progreso y los avances mismos de nuestra lucha por dominar a la naturaleza se han convertido en una carrera suicida en el momento en que comenzamos a descifrar los secretos de las galaxias y de las partículas atómicas, los enigmas de la biología molecular y los del origen de la vida. Hemos herido el centro de la naturaleza. Por esto, cualesquiera que sean las formas de organización política y social que adopten las naciones, la cuestión más inmediata y apremiante es la supervivencia del medio natural. Defender a la naturaleza es defender a los hombres. Al finalizar, entonces, este siglo, hemos descubierto que somos partes de un inmenso sistema, conjunto de sistemas, que va de las plantas y los animales a las células, las moléculas, los átomos y las estrellas. Somos el eslabón de una cadena del ser, como llamaban los antiguos filósofos al universo. Uno de los gestos más antiguos que del hombre, un gesto que desde el comienzo repetimos diariamente, es alzar la cabeza y contemplar con asombro el cielo estrellado. Casi siempre esa contemplación termina con un sentimiento de fraternidad con el universo. Hace años entonces, una noche en el campo, mientras yo contemplaba un cielo puro, rico de estrellas, oí entre las hierbas oscuras el son metálico de los elitros de un grillo. Había una extraña correspondencia entre la palpitación nocturna del firmamento y la musiquilla del insecto. Y escribí entonces estas líneas. Es grande el cielo y arriba siembran mundos, imperdurable. Prosigue en tanta noche el cielo berbiquí. Estrellas, colinas, nubes, árboles, pájaros, grillos, hombres, cada uno en su mundo, cada uno un mundo, y no obstante, todos esos mundos se corresponden. Solo si renace entre nosotros el sentimiento de hermandad con la naturaleza, podremos defender la vida. No es imposible. Fraternidad es una palabra que pertenece por igual tradición liberal y a la socialista, a la científica o a la religiosa. Alzo entonces mi copa, otro antiguo gesto de fraternidad, y brindo por la salud, la aventura y la prosperidad de sus majestades y del noble y gran y pacífico pueblo sueco. Ese es el texto de Octavio Paz, que se los dejo como reflexión poética y filosófica para iniciar nuestra presentación y nuestro panel de hoy. Sin ya más preámbulos, quiero darle la palabra entonces a Juan Armando Sánchez, nuestro primer panelista. Cada uno tendrá 5 minutos y luego pasaremos a las preguntas. Juan Armando, como ya lo comenté, biólogo marino, profesor de la Universidad de los Andes, líder en Misión de Sabios en el foco de océanos. Juan Armando, tienes la palabra. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Andrés. Buenas tardes a todas y todos. Me parece que esta es una excelente oportunidad. Estamos en medio de un reset para muchas cosas y creo que es el momento de darle más visibilidad a lo que son los océanos y los recursos hidrobiológicos. ¿Qué les puedo decir yo acerca de la misión de Sabios? Pues teníamos mucha ilusión de lanzar nuestros volúmenes ahora en la Feria del Libro de Bogotá, en Filbo. Obviamente, pues eso se aplazó, pero creo que hay muchos elementos interesantes especialmente para la pospandemia, ¿cierto? Donde debemos iniciar pues, con un nuevo modelo de desarrollo. Y digamos que la misión de Sabios miraba, digamos, tres grandes ejes transversales. Uno es educación, el otro es regiones y el otro es equidad, ¿cierto? Empezar a romper esas brechas que hay con todo y creo que nuestras zonas costeras y oceánicas pues caen dentro de las regiones más olvidadas y huérfanas de Colombia, ¿no? Entonces pues tenemos la Guajira, tenemos el Chocó, tenemos el Urabá, tenemos el archipiélago, por supuesto. Y si lo mezclamos con los recursos hidrobiológicos, pues también está todo lo que es la Orinoquia y la Amazonía. Entonces, pues tenemos unas apuestas interesantes en lo que tiene que ver con nuevos modelos de desarrollo. Entonces, una muy importante es la bioeconomía, en donde pues todo está casi por hacer en el mar. Y no solamente enfocado a lo que siempre hemos soñado con
descubrir una nueva droga, no sé, para COVID o para cáncer o algo así, que obviamente es posible, sino también buscar otras alternativas como seguridad alimentaria. Entonces, falta investigar mucho más en seguridad alimentaria y no me refiero solamente a peces, sino en algas, en microorganismos, en levaduras, digamos, buscar ese potencial un poco más amplio. Y creo que ahí viene muchísimo por hacer. Eh, Obviamente, todo lo que tiene que ver con seguridad hídrica, pues tiene que ver con la zona costera y también, digamos que si queremos unir esto a lo que es esta pandemia, claramente la salud de los ecosistemas va a ser una prioridad. Sabemos que el riesgo zoonótico de una próxima pandemia depende de la salud de los ecosistemas y de la forma como estemos manejando nosotros la relación que tenemos con los ecosistemas. Los ecosistemas costeros pues tienen manglares, tienen humedales y tienen zonas donde el riesgo zoonótico es enorme para muchísimas enfermedades. Muchas de las enfermedades huérfanas que siempre hemos sufrido nosotros en el trópico, leishmaniasis, dengue, entre otras, pero también, digamos, dengue hemorrágico y muchas fiebres, muchos coronavirus, muchas enfermedades estilo SARS también. Entonces, digamos que ahí tenemos mucho trabajo y ya vimos cómo regiones como el Pacífico, ¿cierto? Que por un lado son las más biodiversas del país, por otro lado son las más vulnerables y las que tienen los sistemas de salud más precarios. Entonces, bueno, digamos que la misión de Sabios tiene pues unos diagnósticos que de pronto muchos de ustedes ya conocen y unas acciones, digamos, que parecen naturales a seguir. Entonces, para toda la costa, pues se recomienda que casi que convertirla en una zona exclusiva de pesca artesanal y hacer un refuerzo en lo que son los monitoreos comerciales y biológicos, ¿cierto? Que un pescador, digamos, que va por un pez que ya tiene una cadena de frío que lo va a vender en algún lado, ¿cierto? Ese es como el ideal. Y digamos que ya hay unos ejemplos muy importantes en el Pacífico. Ojalá el colega que nos acompaña nos pueda hablar de eso. Pero también, digamos, la educación en las partes costeras, pues se hace como en todo el país, sin un contexto regional. Entonces, yo puedo ir a un lugar, ¿cierto?, con la más alta biodiversidad de peces de Colombia y salen del colegio y en ninguna clase se les ha hablado, digamos, de cuál es la importancia de esto. Y claramente muchas personas en regiones como el Archipiélago, la Guajira o el Chocó acaban el colegio y su sueño es partir de su región. Entonces, pues hay que tratar de cambiar eso, ¿cierto? De empezar a mostrar los potenciales que tienen las regiones. Entonces, hay unas propuestas muy interesantes que de hecho tuvieron mucha acogida en el Ministerio de Educación y con las secretarías de educación que pudimos hablar, también muchas, y es renovar los contenidos educativos. No quiere decir que vamos a hacer un nuevo libro para esto, X o Y, sino hacer algo mucho más electivo y mucho más amplio, con innovación abierta, haciendo un llamado a toda la comunidad para que eso se logre. Entonces, pues digamos que si yo propusiera un punto de partida, ¿cierto? Desde los océanos, en medio de esta crisis, claramente la educación tiene que tener tiene que ser uno de los primeros bullets, ¿cierto? Porque de ahí es en que vamos a empezar a rehacer pues esta nación y este mundo, ¿no? No sé cómo estoy de tiempo. Juan, ya tienes 20 segundos, pues 30 para cerrar, si quieres. Bueno, entonces, eso para cerrar y obviamente lo segundo es pensar en bioeconomía, pero en pensar, por ejemplo, en hacer los procesos de investigación en nuevos negocios junto con las empresas. Entonces, la unión de nuevas empresas con grupos de investigación es algo, por ejemplo, como lo está haciendo China muy bien, y que si tenemos el momento para empezar a hacerlo, esa podría ser una forma de empezar. Entonces, pues muchas gracias y estaremos atentos al resto.
Muchas gracias, Juan, por esta intervención. Yo sé que 5 minutos son pocos, pero pues con la dinámica de estos espacios virtuales, pues es darle un poquito de dinamismo. Muchas gracias, Juan. A continuación, quiero darle la palabra a Jorge Chica. Jorge Iván es, como lo comentaba, es tecnólogo pesquero de la Universidad Tecnológica del Chocó, con licenciatura en pesca y acuicultura de la misma universidad y posgrado en recursos naturales en la Universidad del Chocó y la Universidad Distrital. Es un pequeño empresario en el campo de la pesca artesanal en Bahía Solano. Además, conectamos muy bien con uno de los elementos importantes que proponía Juan Armando recientemente con esta zona exclusiva de pesca de todo el Pacífico. Representante legal de la Federación de Trabajadores en la Pesca del Pacífico Chocuano y de la Asociación de Comercializadores de Bahía Solano. Así que le damos la bienvenida a Jorge Iván. Eh, Bienvenido, Jorge, y gracias por acompañarnos. Parece que tuvimos una dificultad ahí con la... Bueno, entonces mientras Jorge Iván se nos conecta, Aló, Andrés, podemos... Ah, ya está ahí, Andrés. perfecto. Listo, Jorge. Sí, te estaba dando la palabra a ti, solo te presenté, entonces bueno, adelante. Tenemos cinco Andrés, minutos, Jorge, adelante. Te escuchamos, perfecto. bueno, gracias, Andrés. Buenas tardes. Correcto, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Un saludo muy especial del Pacífico Chocuano, de las 3.300 familias que hacemos parte de la pesca artesanal responsable, desde los municipios de Juradó, Vallasolano, Nuquí, Bajo Baudó, Litoral del San Juan. Eh, Como dijo el compañero anterior, nosotros tenemos en nuestra región 3 zonas que nosotros hemos decretado, se la hemos pedido al gobierno nacional para preservar y conservar nuestros ecosistemas. Hacia el norte, en los municipios de Vallasolano y Juradó, la zona exclusiva de pesca artesanal, la zona especial de manejo pesquero. En el hermano municipio de Nuquí, allí el DRMI, hay un DRMI, y en el hermano municipio del Bajo Baudó tenemos otro DRMI. Nos falta solamente el hermano municipal del litoral del San Juan para que todo el Pacífico Chocuano quede bajo una figura de preservación y conservación, pero liderada por las personas de la región, que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Para los pescadores del Pacífico Chocuano, estas áreas que hemos decretado en compañía del gobierno y de Codechocó y la universidad y todo esto, nos han servido mucho para ayudar a preservar y conservar todos estos ecosistemas y así poder garantizar esta seguridad alimentaria que hace 15 o 20 años la teníamos un poco en duda o parcialmente perdida por la extracción tan fuerte que teníamos en nuestra región por parte de grandes barcos factorías y por también malas costumbres que teníamos nosotros también, por falta de educación o de saber manejar nuestros ecosistemas. Tenemos el problema que dijo el compañero anterior, tenemos todo el mar Pacífico, tenemos la Universidad Tecnológica del Chocó que tiene una sede en Vallasolano, la sede Pacífico, y desafortunadamente no hay una carrera que tenga que ver con la pesca. Ahí le estamos dando como la espalda otra vez a nuestro sector. Entonces, muchos hijos de pescadores, desafortunadamente, salen al interior del país a realizar sus estudios y muchos no vuelven. O los que vuelven, pues no quieren en realidad seguir esta profesión, porque para nosotros es como una profesión, así no se ha estudiado, pero la vida nos enseña más, de pronto en cierto, hablándolo bien, que la universidad, de cómo manejar, cómo trabajar el mar, cómo llevarlo y cómo poder traer el sustento
de la familia a la casa. Hablando del problema del COVID-19 con respecto a lo que nos está pasando a nosotros en el Pacífico como pescadores, pues para todos, todo el mundo fue una sorpresa lo que vino con esta pandemia, pero para nosotros ha sido mucho más fuerte. Nosotros olvidamos la temática, nos está afectando totalmente el sentido de que el producto que se está capturando no se está pudiendo vender, está afectando mucho, puesto que, no puedo decir, tenemos el pescado, pero al no poderlo vender, entonces suplir el resto de necesidades de cada familia. Nos cogió de sorpresa porque nuestro pescado es un pescado de mucha calidad y en su mayoría era vendido los frescos a, digámoslo así, más importantes que tiene el país en lo que es la venta del... ¿Aló, Andrés, me escucha? Sí, Andrés, te estamos escuchando, a veces se nos va, ¿aló? pero la idea principal te la escuchamos. Sigue, Jorge, por favor. Correcto, qué pena, pero la señal es muy mala, el internet es muy malo. Sí, entonces este tema de la pandemia, de haber cerrado esos restaurantes, esas grandes pesqueras, pues a nosotros nos cogió de sorpresa y nos tiene muy afectados. Tenemos una zona que estamos protegiendo, liderando, trabajando. Tenemos unos pescadores que cada vez se están especializando más en ese sistema, en poder cuidar, preservar y trabajar mejor el pescado. Y ahora no tenemos a quién poderle vender ese producto. Sabemos que el problema es nacional, pero pues a nosotros, digo yo, nos afecta mucho más porque es la principal fuente de economía de toda esta región, es lo único que sabemos hacer y estamos en unas dificultades muy grandes, mirando qué va a pasar en los próximos días, en los próximos meses, porque también tenemos que pensar cómo vamos a redireccionar la pesca artesanal para el futuro después de que pase la pandemia, porque de la forma que lo llevamos no va a ser la mejor, teniendo en cuenta lo que está pasando y lo que nos pasó a nosotros. Eso es muy importante porque en el momento nadie está comprando un kilo de pescado. Jorge, los Vallasolano, últimos Nuquí, Jurado, Bajo Baduy, 30 Litoral. No, segundos para cerrar. correcto. Entonces, es también mirar desde otra forma cómo se puede liderar y cómo se puede apoyar el manejar el producto que se captura en esta zona y se pueda llevar al interior del país para poderse comercializar en otras cadenas o en otras o poderle llegar al consumidor final como le llega la carne de res o la carne de cerdo. Esto para poder garantizar que en el futuro la zona del Pacífico o todo el pescador artesanal de Colombia no esté pasando lo que está pasando ahora, porque si nosotros fuéramos un poco más fuertes en lo que es llegarle al consumidor final de Colombia con el pescado, de pronto las cosas no estarían tan mal como está ahora, porque lo digo, no solamente es para los compañeros nuestros del Pacífico chocuano, sino que es para todo Colombia, porque lo hemos visto en todos los chats que tenemos nosotros a nivel nacional. El problema es para todo Colombia, entonces es como mirar y decir, bueno, ¿qué se puede hacer de aquí en adelante después de que pase este COVID para poder mejorar ese sistema y poder llegar y que el pescador artesanal tenga la seguridad de que ese producto se va a vender en otra problemática como esta o en la vida normal? No sé, Andrés, si me pasé del tiempo. Está bien, Jorge. Igual entendemos las dificultades tuyas con la conexión y por eso no quería cortarte. Muchas gracias por tu intervención, Jorge. Creo que nos das un elemento muy importante en esta cadena de suministros.
Y justo que estamos hablando de mantener la seguridad alimentaria, pues y mira ustedes con dificultades para hacer que llegue el pescado a la zona. Entonces, seguimos a continuación con la intervención de Ana Mercedes Villegas. Ana Mercedes es magíster en planificación de recursos hidráulicos de la Universidad Nacional de Colombia, tiene un diplomado en alta gerencia de la Universidad de los Andes y ha tenido su carrera pues, profesional en diversas organizaciones empresariales del país importantes como Empresas Públicas de Medellín, ISA, y Argos. Actualmente dirige la Fundación Argos y la pregunta que tenemos para ella es muy general desde ese sector y a ver cuál es su visión, como cuál es el papel de responsabilidad social, empresarial y sobre todo con todo lo que implica las regiones en las que actúan como empresa, entonces incluyendo los temas de sostenibilidad y los temas ambientales. Ana Mercedes, muchas gracias por acompañarnos, te doy la palabra. Bueno, hola, buenas tardes. Yo les quiero contar un poquito, por ejemplo, creo que la responsabilidad social en las empresas cada vez tiene que jugar un papel más relevante y no como una parte que se revisa al final, sino que tiene que ser parte realmente de las decisiones, de la estrategia y del quehacer diario de las empresas. Eso todas las empresas lo declaran, pero no siempre se hace. Es algo difícil porque muchas veces las decisiones tienen que ser pues diferentes a las que uno normalmente ve que se toman. Entonces, ese es un punto que yo creo que si esta pandemia nos hace reflexionar sobre eso, sobre realmente lo que es el consumo desordenado, lo que es la explotación de los recursos naturales, sin una planeación y sin una visión de largo plazo, creo que pues ya sería un punto absolutamente favorable o positivo. En el caso específico pues de la fundación que yo dirijo, el foco fundamental de la fundación es el tema de agua. Y nosotros, ¿de qué estamos partiendo? Estamos partiendo de un balance o estamos reconociendo que es tanto, digamos, los seres humanos digamos, como la naturaleza, es esa relación. Perdón, Ana, ¿podrías Hola. activarnos la cámara? Que digamos que Jorge no la tenía, pero pues la idea es que cada ponente sí tenga su... Sí, pero... Perdón, Qué gracias. pena. Es que como yo pensé que la activabas tú, bueno. En Bueno, todo dale, caso, ya, gracias. el foco, pues el propósito que tiene la Fundación de Grupo Argos es armonizar la relación de los seres humanos con la naturaleza para contribuir a la seguridad hídrica en los territorios, que fue más o menos lo que se mencionó ahora. Entonces yo creo que ese es el sentido, o sea, la estrategia de la fundación en este caso está totalmente alineado a la estrategia de la empresa. Es filantropía, pero alineado a la estrategia de sostenibilidad que tiene el grupo empresarial. Que yo creo que eso es, pues, digamos, las empresas o las fundaciones empresariales, ese debería ser nuestra razón de ser, alineados con la estrategia de sostenibilidad que tienen las empresas y no solamente unas acciones de corto plazo. Por eso nosotros, digamos, estamos en un tema que es construcción social, digamos como el eje estratégico en el tema de agua es la construcción social y la conservación de las cuencas. ¿Y esto cómo lo hacemos? ¿Cómo hemos definido? Pues con proyectos de conservación que permitan como la protección y restauración de las cuencas, fortalecer las capacidades organizacionales. Sin eso es difícil que las comunidades puedan realmente tomar conciencia y cuidar, digamos, el sitio donde están, el territorio donde están. Y por último, buscamos es impulsar soluciones alternativas de acceso y saneamiento al agua, ¿cierto? Entonces, ese es nuestro marco de actuación. Está pues muy alineado a lo que han venido conversando. Ahora, en esta situación del COVID, pues realmente yo no sé si nos tomó por sorpresa o realmente es que la humanidad no queríamos darnos cuenta del grado de destrucción que estábamos haciendo sobre la naturaleza. Yo creo que en este momento estamos todos
o muy volcados en un corto plazo, que es la seguridad alimentaria, ¿cierto? O sea, realmente nosotros ahora estamos dedicados es a conseguir fondos, a repartir mercados, a un tema que es muy de corto plazo, pero yo creo que, y una de las cosas que el grupo está haciendo es cómo miramos un poco más allá, cómo contribuimos con todo lo que estamos haciendo desde la fundación y desde las empresas, pero cómo contribuimos a que, digamos, a que el impacto después de esta situación realmente, pues las comunidades donde nosotros estamos, con las que estamos trabajando, realmente puedan volver como en una senda de desarrollo, como mejorar la situación y una conciencia diferente de estas comunidades, que la verdad uno se sorprende la conciencia ambiental que las comunidades, al menos con las que nosotros estamos trabajando, tienen, pero que realmente lo van a impactar como acababa de hablar el panelista anterior. Ana, Entonces, últimos ya 20 se me segundos acabó. para cerrar. Dale, cierra 20 segundos para cerrar. Bueno, no, yo creo que, digamos, este apoyo en el corto plazo, pero es que la reflexión es de más largo plazo, es decir, cómo vamos a realmente a este desarrollo y a cuidar los recursos naturales de una forma distinta. Yo creo que esa es la reflexión y el valor de la vida. Creo que esto nos ha llevado a que no es el consumo, sino el valor de la vida. Muchas gracias, Ana, por tu intervención. Nos das algunos elementos que, como tú lo decías, ya vienen trabajando desde el grupo empresarial y desde la Fundación Argos, y efectivamente nos dejas esta reflexión del valor de la vida. Al final, pues seguramente en las preguntas volveremos a retomar este tema de responsabilidad social empresarial. A continuación, damos la palabra al profesor Germán Márquez. Germán Márquez es profesor jubilado de la Universidad Nacional de Colombia. Hace parte de esa primera generación de biólogos de Colombia que, digamos, les tocó abrir puertas en todos los frentes, ¿no? De los temas sociales, económicos, organizacionales, y es doctor en ecología tropical de la Universidad de los Andes, experto en sostenibilidad, y actualmente dirige o coordina la fundación Sea, Land and Culture All Providence y ProSealand. Germán, muchas gracias por aceptar la invitación y tus reflexiones son muy importantes. Germán nos va a hablar sobre cómo será el futuro de las islas en este tema post pandemia o incluso pandemia sin turismo. Así que, Germán, tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a tratar de aprovechar este tiempo. Empiezo por decir que la visión que yo tengo de lo que está pasando es un tanto pesimista. Yo creo que esto va a durar mucho, por lo menos 2 años. Mucha gente piensa que esto salimos en 3 meses. Y que en cualquier caso, en el caso del archipiélago seguramente será así, porque el turismo no se va a recuperar antes de mucho tiempo. De tal manera que mucho de lo que estoy hablando del turismo se cumple para el archipiélago, puede que no se cumpla para otras zonas, pero no soy muy optimista a ese respecto. Creo que va a haber una fuerte depresión económica mundial, mucho más fuerte probablemente que cualquiera de las que se haya vivido. El comercio se va a ver muy alterado, el intercambio de bienes y servicios y todas estas cosas. De tal manera que creo yo que pues visto en ese contexto, el papel de las ciencias del mar, pues habría que analizarlo desde el punto de vista de la necesidad de que, digamos, por un lado se vuelvan un poco más realistas, más aplicadas. No digo que no lo sean en muchos de sus ramas, pero tenemos que reconocer que hay muchas áreas que andan en temas tan ultra especializados y casi podrían llevarse exóticos, que no sé si ellos van a tener que hacer un receso por un tiempo para concentrarnos en cosas muy concretas, como es efectivamente pues el asunto de la seguridad alimentaria y demás. Pero creo además que las ciencias necesitan una apertura, es decir, aquí este evento en cierta forma lo demuestra. Por cierto, la mayoría de nosotros somos biólogos o ingenieros pesqueros o de esas áreas. No sé si entre el público asistente haya muchos antropólogos o sociólogos o gentes de las ciencias sociales que se necesita vincularlas. Hay unas ciencias sociales marinas que poco se mencionan y que son imprescindibles en un caso como este, donde el problema es evidentemente un problema humano.
Y hay una cosa buena, y es que el tema se ha ambientalizado y en esa medida ha incorporado mucho la cuestión social, pero desde una perspectiva de todas maneras que sigue siendo muy enfática en los temas de biodiversidad y demás, y muy poco en las relaciones de la sociedad con el mar, que es el tema que deberían preocuparnos. Los temas de impacto ambiental marino son apenas marginales. La historia ambiental marina creo que ni ha nacido si nos olvidamos del texto de Jackson sobre los arrecifes antes de Colón y cosas de esas. Entonces, estamos en pañales, en cuestión de ciencias sociales, en cuestiones del mar y en parte es porque quienes hemos copado el tema hemos sido, digamos, un poco cerrados y por el otro lado, pues, y no hemos sido muy generosos. Y de otra parte, quizá hace falta que muchos de las ciencias sociales se interesen en estos temas. Y por último, pues creo que hay que hacer un cambio en la perspectiva económica. No podemos seguir con el modelo de siempre. Y si vamos a salir de esta para volver a la misma, me parece pues que sería perder la oportunidad más gigante que ha tenido el planeta de cambiarse un poco todas estas paradigmas absurdos. Volver pues a la economía azul y a estas cosas que se están proponiendo. Muchos puertos, muchos barcos, muchas cosas. Volverse a lo mismo me parece que no tiene mucho sentido. Y eso, naturalmente, pues visto desde la perspectiva del archipiélago, digamos. Perdimos la señal de Germán. Se perdió la señal. Ya, sí, sigue Germán. Entonces uno de esos temas es la pesca. Y yo creo que en el campo de la pesca, pues una cosa clara que yo creo que hay que hacer, que se ha venido proponiendo hace mucho tiempo, es que se acabe con la pesca industrial. Es una pesca que no tiene sentido. Yo le envié a Irene una imagen de donde Pauli, un gran investigador de este tema, pues analiza, compara la pesca. Si la pudieran poner sería magnífico, si no se las harán llegar seguramente, donde muestra cómo, pues digamos, mientras la pesca industrial, por decir una sola cifra, ocupa 500.000 de personas en todo el mundo, la otra ocupa 12 millones de personas. Y producen lo mismo, pero con un consumo muchísimo menor de combustibles y con una mayor solidaridad social y con una mayor distribución hacia la sociedad. Así que es el momento de pensar seriamente en ir acabando con la pesca industrial, y en el caso de las islas es sin duda una absoluta necesidad. Se me ocurría que otro tema importante que seguramente debe surgir en estos tiempos es el tema de la maricultura. Yo quiero expresar cierto escepticismo respecto a la maricultura, como no sea la maricultura para repoblar a los ecosistemas. Es decir, maricultura para repoblar los arrecifes del archipiélago, por ejemplo, que han sido pues sobreexplotados por la sobredemanda que ha generado el turismo y el modelo capitalista, al cual no podemos volver modelo, pues al modelo del capitalismo salvaje. Yo no digo que no vayamos a volver al capitalismo de alguna manera, pero no puede ser el mismo modelo pues depredador, porque tenemos que salir de esa historia y abrirnos hacia otras posibilidades. En el caso de acá, yo creo que hay muy buenas posibilidades. Yo estos días todavía pues tengo el privilegio de que tengo acceso al mar aquí en mi casa y he estado, pero he cambiado un poquito mi sitio de natación habitual, y aquí cerca me quedan unas praderas de talasia que están pidiendo a gritos tortugas. Pues están que ya no pueden crecer más. Son los pastizales más fabulosos que ustedes se pueden imaginar, solo que bajo el agua. Mientras en el resto de la isla los pastizales están muy secos y demás, tenemos sin usar unos pastizales tremendos por debajo. Pero fuera de eso, ve uno que todavía, por fortuna, queda mucha vida en el mar que aprovechar. De tal manera que pues, el planteamiento que se viene haciendo respecto del archipiélago... 20 segundos para cerrar. 20 segundos. Es la necesidad de que el archipiélago se vuelque hacia, digamos, hacia una especie de autosuficiencia, que yo creo que es lo que deberían tratar de buscar muchas regiones para sí mismas. Es el caso, por ejemplo, de lo que me cuentan de Bahía Solano. Pienso que ellos, pues, por lo menos tienen una preocupación menos, y es que de hambre no se van a morir. Hay mucha gente que puede llegar a morir de hambre en los próximos tiempos, creo yo. Espero equivocarme, como siempre quiero predecir estas cosas terribles, pero entonces hay que buscar esa autosuficiencia en lo posible, porque
pienso yo que el comercio y todo esto se va a debilitar, y además cuando se abre el comercio, quienes tengan la plata se van a comprar lo que haya, y entonces van a dejar a estos sitios sin acceso, y aquí pues no hay plata, en estos momentos no hay plata porque no hay turismo. Entonces, bueno, una visión muy rápida, les agradezco mucho su atención y espero que esto nos contribuya a los propósitos de este panel. Muchas gracias, Germán, por tu intervención. Nos da un par de pinceladas que seguro tienes más ideas sobre el tema, sobre cómo enfrentar en las islas el tema, y como dices, creo que puede llevarse a otros territorios costeros. A continuación, quiero dar la palabra a la doctora Lisette Kwan. Lisette Kwan es doctora en Ecología y Desarrollo Sostenible en el Colegio de la Frontera del Sur, México. Es docente e investigadora en la Universidad CES, experta en bioprospección marina, también investigadora del CEMARIN y trabaja de efectos de cambio ambiental en especies marinas claves y cambios en ecosistemas. A ver qué nos va a contar Lisette en este momento, así que estamos muy ansiosos. Lisette, muy bienvenida y gracias por aceptar la invitación. ¿No te escuchamos el sonido, Lisette? A ver si activa el micrófono. ¿Te vemos en la imagen? Sí, usted lo puede. Ya, perfecto. Ok, ya te Hola, escuchamos. hola. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y no sé, hoy me toca hablar como desde lo que pienso, intentando hacer algo de investigación, pero también como una persona más que está metida en esta contingencia. En estos días salió y colaboradores que son los editores de Biological Conservation y tocaban varios temas interesantes. Pues primero decían que la verdad es que hace muchas décadas diferentes investigadores nos han alertado sobre el riesgo de la degradación del ambiente, los mercados húmedos, la fragmentación y su relación y los riesgos que implicaba esto para la propagación de enfermedades desde las especies silvestres hacia las poblaciones humanas. No es nuevo, tal vez es que no hemos querido hacer caso como sociedad, pero no es nuevo. Ha habido una serie de pandemias que se han presentado a lo largo de la historia y pensaba mucho en algo que leía sobre el SARS, lo que generó a nivel mundial, las reacciones, no de la escala que el COVID-19, pero generó una serie de reacciones y de decisiones inmediatas, unas que incluso pasada la contingencia se revirtieron. Entonces, como intento la necesidad de un cambio de modelo económico y político. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que creo que antes de que eso suceda vamos a tener que pasar un tiempo generando mayor educación, sensibilización, masa crítica, que permita que la gente tenga la información suficiente o argumentos claros para saber por qué hay que pensar en cambiar definitivamente el modelo económico. Y estos investigadores decían algo muy interesante, que los investigadores deben estar preparados o se deben estar preparando durante esta contingencia para todo el papel que deberemos jugar en los próximos meses y los próximos años, que debemos estar listos a responder a las necesidades de investigación y que eso debería estar implicando que estén sucediendo cosas como estas, que estemos hablando del tema, que estemos generando alianzas, que nos estemos comunicando con gente que está respondiendo, tratando de responder a preguntas importantes en el contexto de la investigación, en este caso de las ciencias marinas, que deberíamos pues salir con un cambio de comportamiento. Entonces me pareció muy interesante ese artículo y particularmente cuando vi como la pregunta y empecé a buscar un poquito más de información,
pues comprobé que hay muchísima más información sobre ecosistemas terrestres, especies silvestres y cómo se pueden relacionar estas, en este caso particular, con enfermedades emergentes o con virus o enfermedades transmitidas desde animales silvestres. Y hay muy poca información sobre organismos marinos. Incluso había un artículo que hablaba de algunas muestras y datos tomados para una zona costera, no recuerdo bien, creo que era de África, donde habían visto cómo los mamíferos, pequeños mamíferos servían como vectores y creían que había unos mamíferos marinos de la zona costera aledaña, tenían algún papel, pero no fue posible como incluirlos en el estudio. Entonces, no es que no haya estudios, hay estudios. De hecho, no sabemos todavía mucho de enfermedades emergentes y cómo pueden afectar a poblaciones de organismos marinos. Se han realizado algunos estudios en grupos como corales, moluscos, peces, y se ha tratado de establecer la relación con la salud humana, o más bien evaluada la salud humana y los ecosistemas marinos desde otros aspectos que directamente. Entonces pensaba que realmente cuando estos editores dicen que debemos estar listos para responder a las necesidades, primero tenemos que ser conscientes como cuáles son las preguntas importantes a responder en los próximos meses y los próximos años. En otro artículo también decían algo muy importante, que vamos a estar seguramente después de esta contingencia y de la situación económica en la que estamos y la recesión económica en la que vamos a estar todos metidos, va a ser un poco más difícil y va a generar mayor competencia a acceder a recursos por investigación. Entonces nos va a tocar estar mucho mejor preparados para convencer a las ONGs, las entidades correspondientes y a nuestros gobiernos de la importancia de resolver preguntas fundamentales en conservación que finalmente se relacionan con la salud humana y la salud del planeta en general. Entonces esto me pareció muy importante. 20 segundos para cerrar. 20 sí, segundos gracias. para cerrar. Sí, gracias, Andrés. Bueno, tal vez para cerrar nada más algo que leí de Laura Fleming y colaboradores, que decía que es muy importante nuestra labor como gente que trabaja relacionada con las ciencias marinas, de convencer al público general que el estado actual y futuro del océano global va a determinar en gran medida la sostenibilidad, la salud y el bienestar actual y futuro de todos los humanos. Gracias. Muchas gracias, Lisette, por tu intervención, por darnos esos elementos específicos del tema de biodiversidad y pues muy sustentados de artículos y publicaciones científicas recientes. Siguiendo como en esta misma línea del tema académico y el tema científico, quiero darle a continuación la palabra a la doctora Paula Zapata. Ella es profesora de la Universidad Pontificia Bolivariana, es doctora en Biología y Ecología Marina de la Universidad Politécnica de Marche en Italia, y además trabaja el tema de tecnologías, es bióloga, pero trabaja con planificación espacial marina. Vamos a cerrar, como ahorita nos comentaba Germán Márquez, con Jorge Higinio Maldonado, quien es economista y nos ayudará a ver un poquito esa visión desde los temas socioeconómicos, ¿cierto? Trabaja con comunidades también. Entonces, Paula también ha trabajado, aunque es bióloga, de los temas de planificación marina y con planificación participativa con comunidades. Entonces, creo que nos va a dar un poquito esa visión social para ir cerrando nuestro panel. Paula, tienes la palabra y muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿No te escuchamos? No, listo, ya. Sí, muchas gracias por por la invitación. Al principio no tenía muchas ganas porque pues yo soy un paciente positivo de COVID y de verdad que ha sido, digamos, todo un reto enfrentar la enfermedad. Digamos, esto también me ha dado como pie a investigar mucho más allá de la parte
biológica en términos de la parte marina, sino también la parte médica, entender, digamos, qué es lo que está pasando con mi cuerpo, cómo, digamos, el virus está reaccionando y cómo, digamos, hay diferentes formas de contrarrestar, digamos, los síntomas que hemos venido presentando con mi esposo en las últimas semanas. Pero para hablar más sobre el tema que nos convoca y en particular el tema que, digamos, que es de mi interés, me compartieron como unas preguntas orientadoras y con esto me gustaría completar, digamos, lo que ya se ha venido discutiendo con los demás panelistas. En particular, me preguntaron qué cambios considera prioritarios en términos del manejo de ecosistemas después de esta experiencia con el COVID, cómo deberíamos planificar después de la pandemia para garantizar la preservación de nuestros ecosistemas y cómo convertimos esta crisis actual en una oportunidad teniendo en cuenta el papel principal que juegan, digamos, las ciencias del mar. Entonces, para dar respuesta a esto, pues yo he estado, como les cuento, no solo leyendo temas muy médicos, sino también temas de lo que a mí me interesa en particular, sobre todo la exploración de los fondos marinos. Entonces, como todos estamos, yo creo que muy relacionados con el tema, en abril se esperaba, ¿cierto?, que los gobiernos presentaran un tratado mundial para salvaguardar la vida en los mares más allá de la jurisdicción digamos, de la jurisdicción nacional, que está muy mal regulada y que presenta 2/3 pues, del océano del mundo. Como ya hemos mencionado, ¿cierto? La pesca excesiva, el transporte marítimo, la contaminación es algo importante que también debemos abordar en esta contingencia, el potencial también de la explotación minera de los fondos marinos son algunas amenazas, digamos, que ya vienen siendo afectadas. Sin embargo, solo hasta ahora el 0.05% del océano profundo ha sido explorado. Y en particular me llama mucho la atención que la minería profunda está en estos momentos sobre la mesa de negociación en una autoridad internacional de fondos marinos que tiene oficina en Jamaica. Jamaica en particular, los resultados de varias investigaciones que hemos hecho en colaboración con los colegas de oceánicos de la UNAM muestran cómo, cierto, nosotros tenemos una conectividad hidrodinámica muy importante en particular con esta zona pues del Caribe y por ende poniendo en riesgo, cierto, estos recursos asociados a la reserva Seaflower. Y en este sentido, Jamaica está buscando un marco jurídico para autorizar, digamos, esa explotación marina en fondos oceánicos del Caribe. Adicionalmente a esto, básicamente la prohibición, ¿cierto? O tener una veda de este tipo, digamos, de actividades es importante en estos momentos porque, digamos, extracción de nódulos polimetálicos que buscan estas empresas mineras profundas juegan un papel importante en el tema que hoy nos convoca. Pues precisamente estos ambientes asociados a estos nódulos polimetálicos, como son las chimeneas hidrotermales, son precisamente donde se han extraído, digamos, los recursos genéticos con los que hoy se están realizando las pruebas del COVID y anteriormente se realizaron las pruebas del MERS en el 2012 en Medio Oriente. Otras publicaciones que he encontrado también de expertos en instituciones como de Ciencias del Mar en Nueva Zelanda muestran que existe una gran incertidumbre en torno a esas nubes tóxicas de sedimento que pueden resultar de dichas operaciones en las aguas profundas y que pueden ser liberadas una vez después se haga, digamos, todo el proceso de las máquinas en la extracción de los nódulos. Incluso se desconoce si es posible la liberación de nuevos virus del fondo y cómo esto puede impactar a la salud humana. Una publicación reciente en Nature muestra, por ejemplo, que se han identificado alrededor de 200.000 especies de virus en el medio marino. Por lo tanto, yo considero que una determinación por parte de la comunidad internacional de implementar redes de áreas marinas protegidas transnacionales es particular relevante en estos momentos en donde se considere la salud humana antes de apoyar cualquier acción que ponga en riesgo estos ecosistemas tan inexplorados, exponiendo así la erradicación de este mismo material genético que puede ser esencial para futuros productos farmacéuticos.
Otro rol importante que debemos abordar nosotros desde las ciencias del mar es el de los residuos hospitalarios y los procesos de desinfectación masiva en grandes urbes que van a terminar una vez estos procesos ocurren afectando estos ecosistemas acuáticos. Hay también un artículo recientemente publicado por Shan esta semana en Science, donde se aborda el tema y los resultados muestran cómo estos desinfectantes de cloro amenazan las plantas y la vida silvestre acuática. Paula, 20 segundos para cerrar, por favor. Entonces, lo importante acá yo creo que es estos temas que hemos discutido hoy en el panel nos abren, por lo tanto, una oportunidad y un camino desde nuestros quehaceres en las ciencias del mar y cómo aportar al diseño de una ruta a seguir que ayude a aportar a las políticas públicas del país. Gracias. Muchas gracias, Paula, por tu intervención, por todos esos elementos de mar profundo, minerales, toxicidades que se vienen y retos pues, de investigación que se nos vienen. Y vamos a seguir entonces para cerrar este tema y este panel y recordarle a todos los participantes que están en este momento conectados que nos pueden mandar preguntas a través del chat. En la sección de preguntas pueden mandar ahí sus preguntas en el panel derecho y nosotros lo estaremos consolidando para abrir la última ronda al final de preguntas a cada uno de estos panelistas. También esta conferencia estarán grabadas. Hemos tenido más de 100 solicitudes y por lo tanto hemos desbordado un poquito lo que esperábamos y entonces por lo tanto vamos a poner toda esta conferencia y algunos resúmenes para públicos en general. Damos la palabra entonces para cerrar a Jorge Higinio Maldonado. Jorge Higinio es doctor en Economía Agrícola, Ambiental y de Desarrollo de la Universidad Estatal de Ohio, docente e investigador de la Universidad de los Andes, experto en economía de recursos naturales, pesqueros, bosques, biodiversidad, áreas protegidas y su relación con la economía del desarrollo, pobreza, equidad y desarrollo sostenible de comunidades. Creo que su experiencia y conocimiento nos va a ayudar a cerrar y a redondear esta discusión, así que muy pertinente tu participación y gracias por haber aceptado, Jorge. Bienvenido. Bueno, Andrés, primero que todo, muchas gracias a Semarín por aprovechar este momento para generar esta discusión que siempre es relevante, pero en estos momentos más, y pues a Andrés por organizar la reunión. Como decía Andrés, mi nombre es Jorge Higinio Maldonado, yo soy profesor en la Facultad de Economía en la Universidad de los Andes y tenemos un grupo de trabajo donde desde hace ya varios años, tal vez 15 años, venimos trabajando en temas relacionados con pesquerías, sostenibilidad de pesquerías, pero también comunidades locales y las comunidades relacionadas con estas pesquerías. Y quizá yo creo que ese es uno de los temas centrales. Jorge Iván empezó hablando del tema, pero también ha sido transversal esta preocupación sobre qué está pasando con esa relación entre las pesquerías y las comunidades que están o que utilizan típicamente esas pesquerías. Y yo quisiera empezar con un concepto económico y es que este virus y esta enfermedad es básicamente un problema regresivo. Nosotros decimos en economía que una política o una actividad es regresiva cuando afecta más fuerte a las personas más vulnerables. Y el virus típicamente lo que está haciendo es generando un efecto más fuerte sobre los más pobres de la sociedad. Ya hemos visto en Estados Unidos qué está pasando, las comunidades latinas y las comunidades negras son quienes están siendo más afectados por el virus y seguramente si miramos con lupa lo que ha pasado en Europa, probablemente los migrantes de África son los que han sido más golpeados por esta pandemia. Y aquí pasa lo mismo, entonces las comunidades locales de pescadores artesanales que típicamente han sido comunidades bajo condiciones de vulnerabilidad y bajo condiciones de pobreza importantes, son los más expuestos a este problema generado por este virus. Por un lado, también lo hemos visto ya aquí en las ciudades, ellos necesitan tener acceso a ingresos y como lo mencionaba Germán y otros panelistas, hay problemas para generar
para generar ingresos porque ellos no están pudiendo salir a vender sus productos, también lo mencionó Jorge Iván, pero también tenemos el tema de que si se llega a generar una enfermedad, no tienen un fácil acceso a servicios de salud de buena calidad que los pueda atender y probablemente también tienen dificultades accediendo a mecanismos de cuidado preventivo que les permita estar controlando el problema. Entonces las comunidades locales están en un punto donde hay una amenaza de alta vulnerabilidad. Eso agravado por el turismo, que también, como lo mencionaba Germán, por un lado está cerrado, ¿cierto? Pero por otro lado, hasta hace poco había un flujo muy fuerte de turistas, probablemente extranjeros, que probablemente estaban llegando con infectados y que no lo sabíamos y pueden estar generando problemas que en algún momento se hagan visibles. El fin de semana pasado, Barú, que es una comunidad con la que hemos trabajado durante varios años, hizo una declaración de cerrar sus fronteras a toda la isla de Barú para evitar justamente ese problema, porque preveían que mucha gente de Cartagena se quería ir a pasar el fin de semana allá a estar aislados, pero ellos ante el miedo de contagiarse prefirieron sacrificar esa posibilidad económica para garantizar la salud de sus habitantes. Entonces, hay una serie de retos que enfrentan las comunidades locales que dependen de los recursos naturales para su supervivencia. Por un lado está el tema de generación de ingresos, en un contexto donde hay alta informalidad. En Barú, donde nosotros trabajamos, prácticamente no hay más de 4 puestos que sean formales, todos los demás dependen de su actividad informal para generar ingresos. Hay una escasa dotación de servicios de salud, hay una alta dependencia en los recursos y hay un problema muy importante que también lo hemos mencionado, que es el tema de seguridad alimentaria. Un tercio de la población de Barú son pescadores que generan su sustento de la actividad pesquera, que enfrentan problemas de seguridad alimentaria. Y en medio de eso hay una noticia o una historia muy bonita y muy interesante, y es que también esos pescadores están generando un tipo de seguridad alimentaria sobre la comunidad. Nosotros estábamos haciendo un estudio que estamos terminando en este momento recogiendo información y hemos encontrado que los pescadores ayudan a la seguridad alimentaria de la población de una forma importante, regalando pescado a pescadores que no les va bien pescando, pero también a familias de no pescadores que no tienen acceso a comida. Entonces también, como se mencionaba hace un rato, hay un tema importante en el sentido de que se está garantizando una cierta red basada en el capital social que es importante y que los mantiene, digamos, en una mejor situación que probablemente, por ejemplo, las comunidades más pobres que están en la zona urbana de Cartagena. Jorge, 20 segundos para cerrar. Perfecto. Entonces, para cerrar, yo quiero mencionar 2 cosas importantes. Entonces, también como se ha mencionado, aquí lo importante es que nosotros unamos esfuerzos para poder proteger y apoyar a las comunidades locales, que hagamos una investigación y que realmente esta investigación empiece a poner sobre la mesa el trabajo multidisciplinario con una vinculación de todas las disciplinas y donde empecemos a vincular el conocimiento local. Aquí lo central es que entendamos que las pesquerías y su entorno son sistemas socioecológicos donde la relación de la naturaleza y de las comunidades que están allí es una relación muy estrecha y en doble sentido, y que la única forma de entender y poder aportar a soluciones en este nuevo mundo reales se base en entender esas relaciones tan estrechas que hay. Gracias, Andrés. Muchas gracias, Jorge, por tu intervención. Nos diste como varios elementos desde el punto de vista social y económico importantes. Entonces, bueno, ya con esto cerramos las intervenciones de todos los panelistas. Hemos recibido algunas preguntas del público que nos está acompañando y también tenemos algunas otras preguntas que ya habíamos recibido pues previamente, habíamos preparado para ellos. Entonces quisiera arrancar con Ana Mercedes con una pregunta, aprovechando que ella nos puede acompañar un ratico más. Entonces teníamos una pregunta
relacionada con los últimos elementos que se plantearon aquí y tiene que ver con, digamos, la oportunidad de apoyar estas comunidades locales. Ustedes hablaban un poquito desde el trabajo que vienen haciendo desde la fundación. Además sé que trabajas en Barú particularmente y con el último ejemplo que nos presentó Jorge Higinio. Y digamos que, ¿cómo ven ustedes esta relación comunidades locales, empresa, academia? Es decir, ¿cómo podemos desde la academia, cuál crees tú, y en esa alianza universidad, empresa, comunidad local, para ayudar a fortalecer un poquito ese corto, ese mediano y largo plazo, pues como estábamos tú también comentando precisamente? Esa pregunta en particular, ¿qué nos aportarías tú ahí en ese tema? Yo creo que ese es como un triángulo virtuoso, por llamarlo de alguna forma, ¿cierto? Porque realmente creo que uno pues primero nosotros trabajamos con las comunidades cercanas a donde las empresas del grupo tienen las operaciones, ¿cierto? Entonces estamos ahí con estas comunidades. Entonces, yo creo que, pues en el caso de Barú y en general, yo creo que es muy valioso si la universidad se puede sumar, ¿cierto? Nosotros en el modelo de intervención que hemos hecho pues de la fundación, nosotros consideramos que los temas de investigación, los temas de biocomercio, nosotros hablamos de un modelo que lo hemos llamado las 7 Cs, y una de las 7 Cs es conocimiento. Entonces, nosotros cómo apoyamos el conocimiento en el territorio, ¿cierto? Para temas, pues para conocer más sobre la biodiversidad en esas diferentes zonas y para trabajar mucho en temas de biocomercio. Nosotros en este momento, no específicamente pues con la universidad, pero estamos desarrollando con el Humboldt un trabajo en la zona de Río Claro. Y es muy eso, es muy todo el tema de investigación en ese territorio. Y un producto que a mí me encanta pues de ese estudio es, venga, analicemos todas las posibilidades de biocomercio en ese territorio, ¿cierto? Y eso ha sido de la mano del Humboldt. Obviamente ahora, pues con este tema pues de esta pandemia, nosotros hemos tenido que reubicar parte de los recursos pues económicos que tenemos, atender ese corto plazo. Pero yo creo que es con una investigación como muy aplicada. Yo creo que tiene que ser, pues, y la forma o la palabra, y pues yo he sido, pues yo estaba en el mundo empresarial ya pues más de 35 años, entonces es como lograr en una investigación muy aplicada, muy que realmente uno sí llegue a solucionar como los problemas que pueda tener el territorio o los problemas que pueda tener la empresa. Creo que es la forma de hacer que el triángulo funcione, ¿cierto? Muchas gracias, Ana, pues, por tu aporte y darnos ahí algunas ideas. Efectivamente, el tema del biocomercio y esa investigación aplicada, pues es el llamado pues a pensar en el tema, pero quisiera pues como aprovechar y darle inmediatamente la palabra a, a Jorge y Chica, que está en el territorio, porque digamos la pregunta tenía esos dos aristas, ¿cierto? La pregunta es cómo la universidad, entonces sí, las universidades o la academia o los centros como el Humboldt o el Semarín tenemos que hacer investigación aplicada en los territorios, conectarnos con las empresas, digamos, en sus áreas de influencia, pero luego la pregunta es cómo fortalecemos las comunidades en sus prácticas actuales, o sea, académicamente, Jorge decía ahorita, hace un rato que de pronto no hay universidades en los territorios, no hay de pronto el conocimiento técnico en algunos casos, pero que también se aprenden muchas cosas desde la experiencia práctica. Entonces, a ver cómo esos saberes ancestrales, de pronto Jorge nos puede comentar un poquito de ese tema. No sé si Jorge está ahí todavía conectado y si podemos dar la palabra a él. Gracias, Ana. Jorge Chica, ahí está entrando. Sí, Andrés. Listo, Jorge. ¿Escuchaste la pregunta? Ya. Sí, gracias, Andrés.
hay algo. Nosotros en la región sí tenemos universidad. Sí tenemos, en Vallasolano tenemos una sede de la Universidad Tecnológica, sino que no está Sí, perdón, las enfocada carreras en el tema específicas. pesquero. No hay ninguna carrera correcta. La última carrera fue la que nosotros hicimos. Hace 20 años salimos de ella y ahí culminó lo que era tecnología pesquera y se acabó todo lo que había que ver para la pesca. Y sí, el tema de la ancestralidad para nosotros ha sido muy importante. Lo que nuestros padres, abuelos nos han enseñado a llevar o a cultivar la forma de pescar, la forma de preservar, porque pues ellos tenían una forma hace muchos años de la pesca, que era remo, que se tenía que ahumar o salar el pescado, y entonces eso daba unas formas de preservar también el ecosistema y tenía unas formas de captura muy diferentes a las nuestras, a las que teníamos nosotros o tenemos nosotros. ¿Qué hemos hecho nosotros? Es volver mucho a esa base. Es decir, hemos tratado de sacar de nuestra zona todos esos nuevos sistemas de pesca que son muy agresivos para hacer los daños al ecosistema, como son las redes de malla, son los trancadores, los trasmayos, los chinchorros, todas estas clases de pesca que pueden ser muy buenas para extraer, pero muy malas para el ecosistema, porque no hacen una selección eh, para dejar, digamos, las especies que sigan teniendo un equilibrio. Y hemos llegado a manejar un tipo de pesca un poco más selectivo que es con anzuelo, solo con anzuelo. Y ahí sí es muy importante porque nosotros también estamos viendo que la forma de pesca con anzuelo también puede llegar a ser una sobreexplotación de los recursos, más que todo de estos recursos que se le hacen un impacto más fuerte por el valor comercial. Entonces, a la pregunta que usted estaba haciendo, es muy importante que la academia, la investigación, nos ayude a poder llegar a tener unas nuevas pesquerías y a otras especies un poco más profundas que también tienen valor comercial muy importante y que nos ayude a manejar un equilibrio con las pesquerías o con las especies que nosotros estamos trabajando hace 20 o 30 años. Llegar un poco más a profundidad, buscar unas nuevas especies o en su defecto, como lo estamos haciendo, tratando de investigar o que se apruebe un proyecto para investigar cómo sacar el camarón de nuestra zona, digamos en jaula, en algo que le dé una forma de preservarlo, el ecosistema, pero también que nos dé una forma, digamos, de poder tener un recurso económico importante en base a ese camarón y poder dejar un poco estas otras especies que son 6 o 7 o 8 a las que le estamos jugando un impacto muy importante por lo económico. Perfecto, Jorge, muchas gracias por tu respuesta. La siguiente pregunta puede ir dirigida a Lisette Juan o a Juan Armando o a Paula, pero un poquito de pronto más Lisette o Juan Armando, que tiene que ver con el tema de el conocimiento biológico de los ecosistemas que tenemos hoy y el que se pueda generar, cómo nos puede ayudar específicamente a encontrar nuevas herramientas para vacunas de este virus y otros, si es que lo hay, del conocimiento que tenemos de especies o del mar. Si hay alguno de los dos que pueda intervenir sobre eso. ¿Cuál de los dos quiere? Juan, listo. No sé. No, bueno, yo creo que, digamos, el mar es una fuente de bioprospección enorme. No sé si ustedes saben, pero digamos que los mejores retrovirales que se usan para herpes y para VIH vienen de una esponja marina. Pues los precursores se descubrieron una esponja marina, creo que es Tetia crypta o algo así, del mar Caribe. Entonces, digamos que no sería nada raro pues que
que otro retroviral, digamos, se encuentre en una especie marina. Pero digamos que hay que crecer, digamos, si Colombia quiere entrar en eso, pues debe investigar para sus propias industrias. Entonces hay que iniciar una industria farmacéutica nacional que esté, digamos, enlazada con la investigación en eso. El problema acá es que de pronto no la hay, entonces si alguien descubre eso, pues el país, digamos, no se beneficia directamente de eso, ¿no? Además, pues de alguna pequeña regalía por una patente o algo así. Entonces, pues sí, yo creo que hay mucho en el mar, pero digamos no solo en la cura, sino en un contexto mucho más amplio de nutrición, cada vez es más importante, digamos, que el hombre ingiera productos naturales que ayuden a mantener una microbiota sana, a tener el sistema inmune alerta. Y ahí, digamos, hay muchas cosas que pueden salir de algas, de levaduras marinas, de otras cosas que no son tan complicadas de cultivar como los peces marinos, ¿no? Que la parte de maricultura pues es muy compleja, pero hay otras cosas que que no las hemos explotado y que pueden estar pues, en el mar. Yo, si quieren, Perfecto, puedo Juan. también, Andrés, complementar algo ahí de lo que Dale, Juan Paula, está por favor. contando. Esas esponjas, pues hay una que precisamente está aquí en el Caribe que se llama Axinella corrugata, que la han utilizado ya para como posible inhibidor del coronavirus. Hay un artículo que se publicó en el 2007 sobre esos hallazgos de una investigadora que se llama Lira, de apellido Lira. Otras esponjas también han sido utilizadas, por ejemplo, para combatir el cáncer de seno, pero me llamó en particular, hay una alga roja, sí, que incluso los investigadores de la UNAL en San Andrés hicieron digamos, publicaron un artículo sobre un hallazgo y esa alga en particular ha sido ya utilizada, ese material genético ha sido utilizado para diagnosticar y ser utilizado en diagnósticos del SIDA, del SARS y del MERS. Entonces sí que hay entre las esponjas, bueno, todo lo que les comenté antes también de estos compuestos, digamos, marinos asociados a las digamos, chimeneas hidrotermales que han sido también utilizados para también el SARS y el SIDA. Entonces sí hay como varias, digamos, componentes que ya han sido previamente, digamos, empleados para inhibir este tipo de enfermedades. Y que los tenemos presentes incluso aquí en el Caribe colombiano, como menciono. Muchas gracias, Paula, por aportarnos esos datos ahí específicos. Pasamos a otra Hola. pregunta. Paula, Lisette, si tenías como complementar también, dale, gracias, por favor. Sí, no, lo que pensaba es que obviamente todo lo que han dicho, la importancia de las esponjas y las esponjas y las algas están entre los grupos más estudiados en términos de bioprospección marina. Y obviamente es muy importante, hay muchas esponjas y algas que estamos conociendo, no hay listados terminados ni para esponjas ni para algas en el país, porque hay zonas que han sido poco estudiadas, especies que tienen dificultad taxonómica, por un lado, o sea que todavía faltan cosas por hacer en esponjas y algas, que además son grupos abundantes, bien diversos, pero más aún hay una biodiversidad enorme en Colombia que no ha sido explorada, no solo pensando en obtención de metabolitos secundarios con alguna aplicación en la industria farmacéutica, sino también pues incluso con otros temas que pueden tener que ver con el ambiente. Por ejemplo, hay un trabajo que desde la UDEA y desde el CES estamos explorando, que es evaluar organismos del intermareal que están adaptados a cambios drásticos de algunas variables ambientales y viendo cómo las estructuras de protección que tienen pueden servir para ser imitadas. Por ejemplo, pues, lo que hemos conversado con los ingenieros es imaginándose una cubierta, un techo, una estructura que el material o la organización que tiene de arriba pueda absorber o disipar el calor,
pero la organización que tenga adentro permite mantener fresca la habitación y que pudiera, por ejemplo, servir para minimizar el uso de ventiladores, aires acondicionados o refrigeración o para calentar. Entonces, realmente es como, siempre se me viene a la mente que conocer más y mejor la diversidad también va a ser importante, no solo porque nos permite colocar a las regiones, a los países, darle importancia en términos de su amplia biodiversidad, sino para pensar en cómo aprovechar esos recursos, no necesariamente cultivándolos, que obviamente es una opción, pero también como obteniendo otro tipo de beneficios de esas especies. Muchas gracias, Lisette, por complementar la respuesta. La siguiente pregunta es para Germán Márquez. Nos preguntan cómo específicamente cómo se puede pensar en ese punto que tú nos tocabas de la autosostenibilidad en los territorios. Entonces decir cómo hacer esos territorios más resilientes, más autónomos desde una perspectiva de bienestar social, económico y de seguridad alimentaria. Entonces, como que si nos pudieras ampliar ese tema que dejaste esbozado en tu presentación. Gracias, Germán. Sí, pues es decir, Providencia puede ver como un microcosmos que daría lo que se puede hacer en otros contextos más amplios y particularmente en el caso de Colombia, es decir, Providencia tiene cómo producir mucha comida. De hecho, la produjo históricamente. Mi hija acaba de escribir una columna sobre cómo durante la Segunda Guerra Mundial las islas dejaron de recibir barcos durante 3 años y no les pasó nada. ¿Sí? Claro, bueno, sí se afectaron, por supuesto, pero pudieron seguir viviendo, comiendo, a pesar de que no venía nada, ni gasolina, ni harina, ni nada. Y aquí se quedó la cosa así. Lo mismo le puede pasar a Colombia. Colombia puede convertirse en un país que produzca toda su comida y pagar con comida. A la gente, la plata, si seguimos como vamos, no le va a servir de nada. Por ahí me contaron a mí que en Italia es que la gente hasta botaba la plata de rabia pues para expresar su desespero porque tenían plata pero no comida. Entonces, tenemos que producir. Nosotros aquí estamos analizando todas las alternativas. Hemos pensado principalmente en frutales que pues no requieren mayores cuidados, son muy altamente productivos, se demoran un poquito en empezar a producir, pero hemos pensado que lo primero es proteger los que ya están produciendo. Por ejemplo, vamos a tener una magnífica cosecha de mangos, pero descomunal. En un mes vamos a estar inundados. En San Andrés siempre hay mucho fruta de pan y aquí se producen muchas cosas, pero hay que buscar el balance. Hemos pensado mucho que hay que pensar en una proteína vegetal como que podría ser una leguminosa, un gungú, el famoso guandul, que es de muy rápida producción, y por no descartar lo de los cultivos estacionales, pero eso requiere más mano de obra y más experticia en cierta forma. Entonces, creemos que, por ejemplo, si se adelanta un proyecto rápido, Providencia podría ser suficiente muy rápidamente. Colombia, de hecho, yo creo que casi lo es, pero podría hacerlo completamente. Ahí entonces se presenta el problema del mercadeo. ¿Qué hacer con ese pescado que se les está quedando allá en Vallasolano? Pues bueno, primero hay que empezar a sacar menos y dejar descansar los stocks y sacar lo que se pueda vender y a medida que se vaya recuperando la cosa o que se organice un comercio adecuado, pues se enviará. Aquí están haciendo lo mismo, los pescadores están sacando poquito, pero para todo el mundo. Y el pescado está accesible y el caracol y la langosta y hay abastecimiento por ese lado. Lo que no estamos seguros es que vaya a seguir habiendo abastecimiento de otras cosas como frijoles y arroz y cosas de estas. No sé por cuánto tiempo. Ustedes dirán que es muy pesimista mi perspectiva, pero yo creo que creo mucho, eso lo han dicho otros analistas, no yo, que es muy probable que haya un colapso del comercio mundial y que en ese caso, pues el que tenga más plata se quedará con lo que haya y no seremos nosotros. Gracias, Germán, por tu intervención. Yo quisiera conectar esto entonces con una pregunta que me hacen también de los participantes en el panel. Para ya ir cerrando, digamos que ya llevamos como 1 hora y media casi cumpliendo, aunque tenemos todavía muy buena participación,
pues ya algunas personas han tenido que pasar a sus actividades personales. Entonces, la última pregunta, las últimas dos preguntas, esta y un par más, es para Jorge Higinio, para conectarlo y tal vez también a Paula, pero específicamente a Jorge Higinio, que tiene que ver con la producción colaborativa, ¿cierto? Pequeñas industrias, o sea, digamos que hablando en los territorios a pequeña escala, digamos, ¿cuál debe ser ese error, Jorge Higinio, de la colaboración entre industria, comunidades, para que la producción, ¿cierto? O digamos que el modelo de sostenibilidad o el modelo de desarrollo de esos territorios a escala local sea más consciente efectivamente con el ecosistema. O sea, como desde la perspectiva económica debería de estructurarse un modelo que funcione a estas pequeñas escalas, o sea, autosostenibilidad de los territorios que conecta Germán, pero efectivamente con el conocimiento de los ecosistemas locales y cuál sería ese modelo económico ahí local y cómo se relaciona pues con el resto de los territorios en un país grande o en el mundo. Entonces, la pregunta es como bastante compleja, pero a ver, ¿tú qué idea nos das al respecto de esos modelos económicos a escalas más locales? Jorge. Gracias, Andrés. Me desconecté un momentico porque hubo un bajonazo de luz, pero ya reconecté. Sí, yo creo que... ¿Pudiste escuchar la pregunta? Sí, creo que sí. Vale. Espero que sí. Creo que hay varios temas importantes que son retos para todos nosotros, ¿no es cierto? Mucho se ha dicho de que tenemos que repensar el mundo después de esto y empezar a rescatar valores que antes no se estaban teniendo en cuenta. Desde el punto de vista de las comunidades es importante, como lo decía Jorge Iván, rescatar el conocimiento tradicional. Nosotros hemos venido aprendiendo mucho de cómo las comunidades entienden su entorno, conocen su entorno y esa es una información que típicamente se ignora cuando se están tomando decisiones o cuando se está haciendo investigación científica. Y las autoridades también tienen que empezar a pensar cómo incorporar este conocimiento tradicional dentro de su toma de decisiones. El trabajo con la empresa privada es fundamental, no solamente a través de las fundaciones, sino a través de mecanismos de colaboración. También en el caso lo mencionaba Jorge Iván, en el caso del manejo de las pesquerías, del pescado que compra UOC, donde se garantiza que es un pescado que se cumple con la talla mínima, que se pesca con anzuelo para que sea selectivo, que es un pescado que cumple con la cadena de frío. Está consumiendo pescado en UOC cuando se podía ir, uno estaba consumiendo al almuerzo pescado que había pescado en la mañana en Vallasolano. Entonces, eso garantiza una mejor calidad de producto, unos mejores precios para los productores, para los pescadores y una relación muy útil y muy fortalecida entre la empresa privada y las comunidades de pescadores. Entonces, eso nos empieza a dar ideas de cuáles son los posibles caminos a los que se debe conducir. Sin embargo, el problema es que todas estas iniciativas son locales y con las comunidades como son locales, también las iniciativas son locales y tenemos que mirar caso por caso qué es lo que funciona mejor. Desde la economía se puede aportar con ejercicios de evaluación de impacto, donde se puedan mirar esas interacciones con el sector privado para ver si sirven, si no sirven o en qué se pueden mejorar, que son cosas en las que hemos avanzado muy poco y donde tenemos mucho camino por recorrer. Yo creo que ahí el papel del CEMARIN es importante. CEMARIN se viene consolidando como un espacio para garantizar el trabajo multidisciplinario entre las universidades, entre entidades regionales y entidades más centralizadas y que empiecen a generar ese flujo de información que realmente aporte a empezar a encontrar caminos donde realmente se involucre a las comunidades locales, donde realmente se involucre a esas sociedades que son como los más afectados por estos efectos externos. Entonces, creo que hay un trabajo muy grande por realizar y creo que este es un llamado de atención a que empecemos a mirar de otra forma cómo hacemos la ciencia y para quién hacemos la ciencia y pensando en quién hacemos la ciencia. Gracias, Jorge, por tu intervención.
Tengo una última pregunta antes de, las dos últimas preguntas antes de, una pregunta y otra pregunta que responderé yo como para cerrar. Esta pregunta es para Paula. Es un tema que llamó mucho la atención aquí en el panel. Varias personas mandaron preguntas como alrededor del tema y es porque es como la responsabilidad. Jorge Higinio nos hablaba del Semarin como un espacio de integración de universidades y de investigadores. Y uno de los temas que tú pusiste sobre la mesa ya es el manejo de los residuos hospitalarios y todo este tema de desinfección. Es decir, de repente estamos hablando de que los ecosistemas se han recuperado, como que al parecer algunos sistemas están mejor, pero cuando empiecen a evacuar todos estos residuos hospitalarios, a dónde van a ir y cómo estamos a nivel de preparados, porque van a ir a los cuerpos hídricos, ¿no? Primero a los ríos y luego al mar. Entonces, ¿podrías ampliarnos un poquito ese tema y dejarnos una reflexión sobre qué tendríamos como Semarin que pensar y con la comunidad de investigadores y los oyentes que tenemos en acciones inmediatas o para plantear al gobierno también un poquito en ese sentido? Bueno, pues con lo referente al tema, yo creo que es un tema que está, cierto, abierto y que es algo que nosotros desde la comunidad académica de Ciencias del Mar también deberíamos pensar. Creo que es importante todo lo que hemos hablado, sobre todo en la parte referente a la seguridad alimentaria, pero también es muy importante empezar a pensar en acciones concretas de cómo vamos a manejar el tema de esos residuos, ¿cierto? Entonces yo creo que deberíamos plantear una idea colectiva entre nosotros para mirar cómo vamos a abordar precisamente ese tema, porque se ha empezado a ver cómo Europa, por ejemplo, está abordando el tema en términos de cómo reciclar, digamos, todos estos residuos, pero lo que publican en Science, que es el artículo que yo les mencioné de Chan y colaboradores, que es un artículo reciente del 10 de abril, sí, ellos solamente empiezan a abordar sobre todo el tema de la desinfección, esta cantidad de cloro que va a ir, ¿cierto?, en estas desinfecciones masivas que ya las estamos empezando a ver en las grandes ciudades nuestras, todas esas aguas finalmente van a ir allá. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese manejo? Si vamos a colocar unas plantas, digamos, para hacer el manejo de este tipo. O sea, en realidad pensar en esto es algo que es como muy urgente y es inmediato que pensemos en acciones para el manejo en este sentido de estas dos problemáticas que son inminentes. Pero cómo hacerlo, pues hasta ahora se está empezando a ver algunas acciones y pues tendríamos que indagar, ¿cierto? Como unas lecciones aprendidas de quién va más adelante en el tema, como Corea y China, ¿no? Vale, gracias Paula. Bueno, siendo pues las 6:35, yo voy a cerrar con una última pregunta que me hacen y pues me permite abrir el espacio para la reflexión final y tiene que ver un poquito con el tema de educación ambiental y con el tema de responsabilidad empresarial. Pues como el desarrollo empresarial, digamos, un poquito qué está haciendo el Semarin alrededor de ese tema. Entonces, en ese sentido, pues quería como comentarles que efectivamente dentro del trabajo que hacemos en el Semarin, pues no solamente fortalecer esta comunidad académica, sino que cada vez estamos más conscientes de esta relación, comunidad académica, relaciones en los territorios y en los territorios con la comunidad, con esos saberes ancestrales, comentaba el profesor Germán Márquez, de los temas de involucrar más científicos sociales, lo he comentado con algunos colegas de las áreas sociales, y en el Semarin estamos recibiendo estos investigadores, ¿cierto? De áreas más sociales, más económicas, que nos ayuden a pensar más esa relación hombre o sociedad-mar, ¿cierto? No solamente es el tema de investigación, recurso biológico, tecnología, oceanografía, sino que es ese tema social. Entonces ahí estamos ya involucrando, hay varios investigadores de la Universidad de Antioquia, de la Universidad de los Andes, que nos han involucrado, de la Universidad Nacional también algunos, en estos componentes. Y en una pregunta que nos hacían, pues efectivamente ya estamos en este momento, de la mano de algunos de ellos, formulando proyectos en los territorios con las comunidades, concretamente también con Paula. Estamos pensando en algunos proyectos en esa línea, que digamos que las comunidades son actores activos en los proyectos que formulamos desde la academia, pero que es tratando de recuperar esos saberes ancestrales también.
Y en el tema, digamos, empresarial, en cuanto a modelos económicos, pues hemos fortalecido en el Semarin una línea que se llama de innovación y emprendimiento, pero pensando efectivamente en estos nuevos modelos, digamos, que tenemos que repensarnos, o sea, digamos que tal vez incluso hasta como planteaba el profesor Germán, donde la moneda de intercambio a lo mejor ni siquiera va a ser el dinero, la plata, sino otros modelos de intercambio, digamos, de bienes y servicios, ¿cierto? Entonces, esos ya son retos muy grandes de medio y largo plazo, pero no son descabellados y no son descartables, y hay que pensarlos desde esa línea de innovación y emprendimiento desde una perspectiva disruptiva. Entonces, con esas dos reflexiones y agradeciéndole a todas las participaciones de las personas que se han conectado, nos han hecho preguntas, hay muchas que no hemos podido responder, pero se las haremos llegar a algunos de los panelistas y de pronto empezaremos a sacar algunos podcasts, de pronto ampliando algunas de las visiones de ellos y generaremos otros espacios similares a estos y los estaremos invitando pues a co-construir o a co-crear nuevos proyectos conjuntos. Agradezco finalmente a todo el equipo Semarin que han estado aquí detrás, que nadie se da cuenta, recopilando las preguntas, manejando la plataforma. Son 5 o 6 chicas maravillosas que me acompañan en el Semarin y que a Irene, a Marcela, a Emma, a Valentine, que han estado allí pendientes en cada instante. Nuevamente, gracias a los panelistas, a Ana Mercedes, que se tuvo que retirar ya, a Jorge Iván Chica, a Jorge Higinio Maldonado, a Juan Armando Sánchez, a Lisette Juan, a Paula Zapata, si quieren todos pueden poner su camarita así, perfecto, gracias, para despedirnos. A Paula Zapata, que también a pesar de su situación de recuperación, pues nos ha acompañado y realmente ha sido muy valioso pues escucharla también con su testimonio y con sus ideas. No es más, con eso nos despedimos, terminamos el panel, nos echamos aquí 1 hora y 40 finalmente, pero creo que nos quedan aquí muchas reflexiones que seguiremos profundizando. Muchas gracias a todos ustedes y a todos los asistentes al panel.